Y para alguien que no ha vivido de cerca esto y que lo ve en las noticias como hoy una desaparición, piensen en que no tienes nunca una clausura o un cierre. ¿No? Un homicidio, una ejecución puede ser devastadora, desgarradora, pero de alguna manera sabes en qué concluyó. Y en una desaparición forzada, sencillamente dejaste de saber qué pasó con tu persona querida. En voz alta. Un espacio para hablar en libertad. Platiquemos. Platiquemos. En voz alta. En voz alta. Justicia y derechos. ¿Qué tal, amigas y amigos de En Voz Alta, un espacio para hablar en libertad? Yo soy Luz María Sánchez y les doy una cordial bienvenida a estos micrófonos. Y como escucharon, vamos a tratar temas en materia de justicia y derechos. Y este será un episodio muy especial. Me da mucho gusto, antes que nada, saludar nuevamente a mi amigo, a nuestro amigo de En Voz Alta, el gran maestro Arturo Guerrero Zazueta. Ya habíamos mencionado algunas de sus, pues parte de su trayectoria, exdirector de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal, pero fundamentalmente un defensor de derechos humanos. Y me da mucho gusto porque vamos a platicar de unos temas bien interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Muchas gracias, Luzma, por la invitación. Un gusto estar aquí con tu auditorio y puestísimo para la charla. Claro que sí. Y digo que será un episodio especial porque si bien hemos platicado de los derechos humanos y de una manera quizá muy básica, México está atravesando por una crisis muy fuerte, independientemente de lo que se diga en el exterior y que se vive a diario, que son las desapariciones y también las desapariciones forzadas, que ya tienen otra connotación. Y tuvo que llegar un organismo internacional a través del comité para solicitar apoyo a la ONU para que revise y dé algún apoyo al Estado mexicano en la materia, porque hay, pues al parecer, cifras alarmantes, ¿no? La realidad supera muchas veces lo que dice el discurso oficial, de que las desapariciones son una constante. Vemos que van creciendo los colectivos de madres buscadoras a cada paso, no solamente en las noticias, en términos muy, muy personales, ¿no? Vemos este sufrimiento de la gente. ¿Y qué decir precisamente sobre este tema, Arturo, a partir de esta recomendación o este informe que da la ONU? ¿Qué representa para México este ver hacia nuestra realidad desde este punto de vista tan grave que son las desapariciones? A ver, el tema es complejo y hay creo que muchas aristas de todo esto. Hay como muchos lugares desde el cual podríamos enfocarlo. Lo primero es, para personas que nos están escuchando y quien quizá no esté tan familiarizado, podemos tener una noción de lo que es una desaparición forzada, pero es dentro del contexto o dentro del catálogo de graves violaciones a derechos humanos. En el ámbito de derechos humanos hemos hablado de genocidio, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, hay también detenciones masivas, etcétera, e implican un rompimiento que va más allá, ¿no?, de la violación tradicional a derechos humanos, donde quizá dejas de reconocer o empiezas a atacar los derechos de una persona, sino que empezamos ya a entrar en puntos en los que empiezas a darse una suerte de negación del propio Estado de Derecho, fallan los mecanismos institucionales, fallan todas las bardas, los cinturones de seguridad, todas las salvaguardas, todo lo que tenemos. Y para alguien que no ha vivido de cerca esto y que lo ve en las noticias como hoy una desaparición, piensen en que no tienes nunca una clausura o un cierre. ¿No? Un homicidio, una ejecución puede ser devastadora, desgarradora, pero de alguna manera sabes en qué concluyó. Y en una desaparición forzada, sencillamente dejaste de saber qué pasó con tu persona querida, con esa persona que pudo dejar de existir en algún momento aparentemente en tu vida, y puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y no sabes nada. Y 10 años después, cuando crees que tienen las cosas medio acomodadas, un día te metes a bañar y te estás bañando y de repente alguien toca la puerta de tu casa y dices, ay, contesto, me termino de bañar. Bueno, me termino de bañar y en eso piensas, ¿y si era que regresó buscándome? Uh-huh. Y entonces sales desesperada y te pones toda de toalla y corres a la puerta, abres y no hay nadie. Y dices, ¿y si era esa persona? Y otra vez te empieza a dar vuelta. Ese es el tipo de fenómeno al que nos estamos enfrentando. Entonces, el nivel de devastación a título personal, a título familiar, a nivel de tejido comunitario es brutal. De eso estamos hablando ahorita. Y bien mencionas ahorita la participación de Naciones Unidas y el hecho de que vengan desde organismos internacionales. Entonces, lo primero es,
Esto viene de un comité. Entonces, Naciones Unidas tiene como dos grandes formas de proteger derechos humanos. Tiene mecanismos que va creando la propia ONU. Hay una Asamblea General, que es como el Parlamento de Naciones Unidas o el Congreso de Naciones Unidas. Y ahí crearon un Consejo de Derechos Humanos. Y dentro de ese Consejo de Derechos Humanos crean relatorías, personas expertas, grupos de trabajo. Todo eso que hemos escuchado alguna vez vienen de ahí. Pero hay otra parte que tiene bastante más fuerza, porque es la parte convencional. Y esto implica que hay un tratado internacional. Esto no es porque la ONU quiso, esto es porque los estados se obligaron. Entonces, los estados negocian en el marco de Naciones Unidas un tratado internacional. Derivado de ese tratado internacional, se crea un comité que supervisa el cumplimiento de ese tratado. Y el estado no solo tiene que firmar el tratado, sino que tiene que reconocerle expresamente competencia a ese comité. Es decir, si ya sabemos cómo es, ¿para qué le invitas? Tú te obligaste a firmar el tratado. Tú le reconociste competencia al comité. Entonces, cuando hablemos de este comité, pensemos que es lo más cercano a un tribunal de derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas. Sigue procedimientos parecidos a juicio en conoce de casos, dicta algunas medidas cautelares, es decir, alguna acción urgente de, oye, ahorita tuvimos noticia, haz A, B y C, ¿no? Genera un plan de búsqueda, coordina a las autoridades, de inmediato manda personas a hacer estas labores, etcétera. Pero también hace una especie de revisión global. Y en esta revisión global van viendo cómo va el país. Oye, México, ¿qué has hecho? Firmaste este tratado. Platícanos qué medidas has adoptado. Y entonces la historia de México con este comité específico es larga. México fue de los que empujó en su momento estos temas de trabajadores migratorios, de desaparición forzada, en reconocimiento al grave problema que teníamos. Y un problema que veníamos arrastrando de muchos años. Lo que pasa es que cuando lo vivimos en la época de la Guerra Sucia, era en algunos estados y de alguna manera estaba encapsulado para muchas personas que con un enorme privilegio podrían decir, no, nosotros nunca vivimos esa situación. Sí, claro. Y ahorita la realidad se ha extendido y entonces esto se vuelve innegable. Entonces este comité lo que hizo fue, con México, ha conocido de casos. Estos casos ya dieron lugar a que era una decisión de la Suprema Corte que reconociera que era obligatoria. Tuvo una visita al comité, hubo un diálogo con México. Y entonces después de todo esto viene esta decisión y lo que hace el comité básicamente es decir, oigan, yo ya agoté todo esto, ya tuve visita, ya tuve informe, ya he tenido casos, ya hemos tenido diálogos y conversaciones. No tengo qué más hacer. Ahí te va, Asamblea General de la ONU, que es como congreso que les decía, Sí. y ustedes díganos qué pautas vamos a seguir y cuál es el camino a seguir. Eso es básicamente lo que está pasando ahorita, que llega entonces el caso, el comité, básicamente diciendo, ya no me queda más, va para allá. Claro, esto obviamente está incomodando a las autoridades, al gobierno en turno, y les abre como una ventana, quizá un aliciente a todos estos colectivos, a todos estos grupos de personas que están buscando a sus familiares. Pero quisiera que me comentaras por qué le incomoda tanto al gobierno y si hay realmente futuro para estas familias que están en busca de sus familiares y que no encuentran la respuesta adecuada. Mira, yo creo que, y no es un tema de, oye, voy a encontrar un punto de equilibrio para que todo el mundo esté contenta. No, pero sí creo que hay parte importante desde distintas perspectivas. Empiezo por el lado del gobierno. El lado del gobierno, muchas personas han dicho, oigan, es que el gobierno está negando las desapariciones. El gobierno está negando que haya desapariciones forzadas por parte del gobierno y de alguna manera han dicho del gobierno federal y de gobiernos de la 4T, ¿no? Básicamente ese ha sido en parte el discurso. Claro. Esa es una posición. El comité lo que hace es que emitió una declaración interpretativa del tratado firmado por México. Entonces México firmó el tratado y en ese tratado dicen que son desapariciones forzadas. Y en la desaparición forzada básicamente es la privación de libertad de una persona sin reconocer que está privada de la libertad y sin que se determine su paradero por agentes estatales. Así es. Y entonces el comité en sus facultades interpretativas dice, oye, esto implica no solo que sean agentes estatales directamente, es decir, policías del Estado, militares, marinos, lo que sea, sino que también incluye casos donde el Estado lo permite o sabe y no actúa. Esta es la palabrita que se ha utilizado, actúan con aquiescencia del Estado. El Estado sabe,
lo que está pasando y no adopta las medidas. Entonces, de alguna forma, lo que dice el gobierno de México es, oye, a ver, esa declaratoria interpretativa no es a lo que yo me obligué. Entonces, ¿por qué lo están extendiendo? Sí. Ahora, este concepto ya lo han utilizado en el sistema interamericano con un par de variantes y no es algo novedoso. Entonces, me parece que ahí sí hay un punto para el comité decir, pues para eso está el comité. Ahora, otro punto que tiene el gobierno y que me parece interesante es que dicen, nosotros, a diferencia de países que no se paran ante el comité, nosotros hemos venido. O sea, el comité puede decir que agotó todo esto porque hemos participado en todo eso. Permitimos la visita, participamos en los diálogos, fuimos a Ginebra, hemos mandado información, hemos hecho. Y lo cierto es que el fenómeno ha tenido una evolución de unos 7, 8 años para acá. O sea, se han aprobado leyes generales, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se le ampliaron atribuciones a la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Centro de Identificación Forense, se han adoptado ciertos protocolos homologados de búsqueda, es decir, se han hecho cosas. Entonces, del lado del gobierno, un poco la postura es, oye, ya hice, espérate a ver si funcionan o fracasan antes de que lo incendies todo. Y si esto estás haciendo con México, que sí se está abriendo al escrutinio, pues caray, ¿qué le espera a todos los demás países? ¿No? Esa es un poco la postura de México. Y el tercer punto del gobierno de México es lo que detonó todo esto fue información de 2012. De 2012 para acá han pasado muchas cosas. Entonces, la presidenta de la República, de hecho, emitió un pronunciamiento y ha sido la luz de los comunicados de, oye, son 4 estados, información de 2012. Hasta ahí. Ahora, vámonos al lado de lo que ha hecho el comité. Del comité de alguna manera dice, oye, a ver, sí has participado, pero el hecho de que participes no te da un salvoconducto o no es un pase automático para decir, ah, perfecto, lo que ya has hecho ya está, nos vemos en 5 años. El comité dice, sí has hecho, pero el nivel de gravedad de la situación de desapariciones en México es equiparable solo a otros 2 o 3 países del mundo. Entonces, los números son alarmantes. El hecho de que varíen los números genera per se una alarma y esta es una situación complicada. Y esto nos lleva al último punto para cerrar, y perdón que me haya extendido tanto en esto, pero hablando ya también del lado de las víctimas, de los colectivos de víctimas, de las madres buscadoras, etcétera, que de alguna forma lo que han planteado es, oye, o sea, sí han hecho, pero no es suficiente. Los resultados no son para nada los esperados. Y lo más grave de todo, han hecho, pero no nos han escuchado. Y yo creo que este es el elemento que para mí es el más relevante y que pesa de todos lados. Cuando se adopta, el comité manda esto, hace el planteamiento de que va a activar este famoso artículo 34, que es lo voy a mandar a la Asamblea General, a partir de reformas recientes que molestan muchísimo a las colectivas de víctimas. Y las colectivas no quieren pegarle al gobierno, no quieren que el gobierno quede mal, quieren encontrar a sus personas. Por supuesto. Eso es lo que quieren hacer. Lo único que están pidiendo es siéntenos en la mesa y las decisiones tienen que ser consensuadas, tienen que ser acordadas. Nosotras tenemos una experiencia valiosa, nosotras estamos dando la vida y en México es más peligroso buscar a alguien que desaparecer a alguien. Eso es lo que les motiva. Y esa es la parte que creo que no se logra entender de repente, que es todas las acciones que quieras hacer, está buenísimo, siéntate con las colectivas de víctimas, platica con ellas. Esto significaría, bueno, ya hablabas de que México ha hecho su parte y que ha establecido una serie de mecanismos, pero no se hablaría en términos generales de un estado rebasado por una circunstancia que está cada vez aumentando más, es un fenómeno grave que está aumentando y que, por ejemplo, tenemos una CNDH, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que está así, azorada y no hace nada. O sea, tenemos demasiados mecanismos, funcionan o no funcionan, y la comisión, ¿qué está haciendo? Bueno, primera noticia que tenemos una comisión, ya no me acordaba. Pero bueno, aparentemente existe, según me dices. No, la comisión, a ver, en todo esto ha emitido comunicados en contra de las colectivas, en contra del comité. O sea, si tú tienes un órgano autónomo de tutela de derechos humanos, en teoría, cuando menos el discurso tendría que ser distinto. No estoy diciendo en un sentido o en otro sentido, pero no puede mimetizarse el discurso y el posicionamiento con el del gobierno, si no ya no es autónomo. Eres una vocería, eres una agencia, eres una entidad, la que quieras, pero no eres un órgano autónomo. Y entonces creo que la CNDH ha perdido una y otra vez la oportunidad de estar donde se tiene que estar. Y la protección de derechos humanos es incómoda,
porque a la gente no le gusta que le señalen las violaciones, no le gusta que le señalen lo que no está haciendo bien. Y creo que el elemento que destacas que me parece clave, Luzma, es cuando hablas de un Estado rebasado. México puede decir lo que sea que se ha hecho y me consta que se ha intentado. He dialogado con muchas de las autoridades que han estado a cargo de esto y les reconozco la enorme labor, el trabajo, el compromiso y convicción de muchas de las personas que están en todo esto, particularmente la gente de la Cancillería que está tratando de plantear los temas. Hay gente de la Secretaría de Gobernación que lo hace, etcétera. Pero claramente el fenómeno de la delincuencia organizada, el nivel de penetración que tienen y la realidad de que tenemos un país con cifras alarmantes de personas desaparecidas tendría que ser suficiente para decir claramente algo de lo que estoy haciendo no está bien. Y si no está bien, claro. O sea, para mí es un tema de no mates al mensajero. Entiendo lo que quieren hacer de, oye, es que la información de 2012, es que esta información, es que, y hemos hecho. Sí, pero hacer, insisto, escúchales, reconoce lo que está fallando y parte de un punto de vista distinto. Si tú llegas a decir, es que como yo ya hice, te aguantas y ahora me lo tienes que validar, me parece que eso genera un efecto que no necesariamente es positivo. Y ahí es donde está este punto de desencuentro. Creo que ese es el problema. La gravedad es enorme. Si el Estado está rebasado o no, creo que es una de las cosas que se van a tener que decidir y vendrá un punto de quiebra importantísimo, porque ahora la Asamblea General va a tener que tomar. La Asamblea General es, para quien nos está escuchando, son todos los países de la ONU. Todos. Entonces estamos hablando de 192 que van a conocer de este caso y que van a tomar una decisión. Ahora, de esos países, ahorita, lamentablemente, muchos gobiernos son totalitarios y van a violaciones masivas de derechos humanos y esos también van a votar y van a opinar. Claro. O sea, esto se abre. ¿Con qué credibilidad también ellos, ¿no? Vamos a ver cómo se actúa, claro. Ahora, muchos de ellos podrían voltear y decir, oye, si están acusando a México que aprobó la ley, que creó el centro y que hizo no sé qué, aunque el centro no funciona, o que tal, pero hicieron todo esto, pues cómo nos va a ir a nosotros también. No, entonces también creo que va a ser un fenómeno donde aventaron una moneda al aire y va a ser complejo. Vamos a ver cómo se da este fenómeno, pero ¿qué es eso? Es un reconocimiento de que la situación claramente no está resultando con lo que estamos haciendo. Claro, y bueno, pues ya estamos por terminar este espacio, este episodio de En Voz Alta con el maestro Arturo Guerrero. Y antes de concluir, pues sí, mencionar un poco esta parte de que el mismo gobierno, el oficialismo, no ha dado la cara en cuanto a cifras. Hay una feria ahí de cifras de desaparecidos en el sexenio pasado y con lo que se lleva con Claudia Sheinbaum. Hablan hasta de 75,000 personas desaparecidas, pero es una cifra que no está ni siquiera confirmada. Pero pues estamos en un momento pues de quiebre, como bien dices, de incluso políticamente que puede expandirse a nivel internacional. Nuestra función, o sea, nuestra imagen como México, ¿no? Como el México que quieren plantear una narrativa de paz, de tranquilidad. Con esto estamos como con un foco rojo en un órgano tan importante como es la ONU. Yo quisiera que tú concluyeras, digo, estoy dando mis puntos de vista, pero tú concluyeras con todo este bagaje de información que tú tienes, ¿cuál será el futuro? ¿Qué va a pasar con esta recomendación o con esto que va a ocurrir en la ONU? A ver, ¿qué va a pasar? Es difícil y la verdad yo soy escéptico por las razones que te decía antes, porque los estados no necesariamente tienen la legitimidad o cara que plantar en este tipo de situaciones y entonces me imagino que tenderán a ser cautos en el posicionamiento porque esta es la primera vez que se hace. O sea, este va a ser el precedente a nivel internacional. Entonces, me imagino que habrá cautela en la Asamblea General, pero espero que se adopte esto con seriedad. Ahora, el gobierno creo que tendría que plantearse muy seriamente el rumbo que están adoptando porque todo les ha salido políticamente. Es decir, tienes la presidencia de la República, tienes controlado el Congreso, tienes todas las gobernaturas estatales básicamente, o sea, en veintitantas de gobernaturas, tienes a los congresos locales, tienes a los órganos autónomos, tienes al Poder Judicial, todo. O sea, tienes todas las condiciones. Entonces, ahora sí, no hay pretexto alguno para que no funcione. Entonces, si algo no funciona, no hay a quién echarle la culpa de nada. O sea, ya no es que si la Vía Láctea, que si la Andrómeda, que si no sé qué, ya eres tú porque controlas todo. Ese es el riesgo, precisamente, de tener ese control. Y lo que me parece más importante y de conclusión es, todo esto es un drama humano que
parte de experiencias dolorosísimas y de violaciones inimaginables a derechos humanos. Escuchemos a las personas que han dedicado su vida a buscar, que han dedicado su vida a luchar, y dejemos de generar parche, desparche del parche. O sea, tenemos una fiscalía que, como no atendía a las víctimas, tuvimos que crear un sistema de víctimas con una comisión de víctimas. Pero como esta comisión no ayudaba en los temas de búsqueda, creamos una de búsqueda. Y entonces, como esta de búsqueda no tampoco permite el tema de reconocimiento, tenemos este otro centro. Y entonces vamos generando así, como parchecitos de todo. Replanteemos por qué las instituciones no están funcionando o no están dando los resultados, y esos resultados son innegables. Manejes la cifra que manejes. Reconozcamos la realidad de las personas, reconozcamos su experiencia y vayamos de la mano. Si no, esto no va a funcionar. Pues qué interesante conclusión y muy oportuna en este momento, amigos de En Voz Alta, del maestro Arturo Guerrero Zazueta. Seguiremos platicando del tema, a ver en qué termina este asunto o qué es lo que continúa. Muchas gracias. Gracias a ti, Osma. Muchas gracias a toda la gente. Y bueno, hablamos de empatía fundamentalmente de la sociedad en México, no solo de culparnos, sino de ser empáticos con la gente que está sufriendo este tipo de casos. Y así nos despedimos, amigos, una vez más de este episodio En Voz Alta. Ya lo saben, los esperan con uno nuevo el próximo miércoles. Hasta pronto. En Voz Alta.